La casualidad ha querido que el ser humano y los dinosaurios convivan en un pequeño pueblo de Burgos. En Regumiel de la Sierra, una necrópolis se convirtió en el punto final para la vida de cientos de personas que comenzaban en ese lugar su viaje al más allá, justo al lado. Y también sobre la piedra, las huellas que miles de dinosaurios dejaron junto al lecho de un río revelan la vida que allí hubo hace millones de años. No ofrecen demasiados datos que se puedan medir. Normalmente no aparecen restos que puedas datar. Se trata de una de las necrópolis más numerosas y sin embargo se encontraba en una falta de atención total. Regumiel tiene muchas huellas de dinosaurio y más yacimientos todavía por descubrir. La gran variedad de tamaños, desde tumbas de bebés a tumbas de 2,10 metros de individuos realmente altos. Hay muy poquitos registros en el mundo de arrastre de cola en huellas de dinosaurio y de este tipo de animal menos todavía. La luz y la roca se alían para que el cerro que vigila la localidad de Domingo García revele su gran secreto. Sobre los afloramientos de granito, desde hace más de 3.000 años, el ser humano ha dejado su huella en forma de grabados, algunos visibles a simple vista y otros casi ocultos. Una ventana al pasado y un libro pétreo tan difícil de localizar como de interpretar. Estamos hablando del Paleolítico Superior. Aproximadamente en año 15.000 a.C. La profesora Lucas dijo en su momento que posiblemente esta era una zona de culto y aquí se venía y se hacía este tipo de representaciones. Cuando estamos hablando de piqueteados es más fácil de verlo, pero cuando estamos hablando de incisión pues resulta bastante más dificultoso el verlo. Como se ve, son impactos aislados que van siguiendo una línea. Entre los siglos IX y XI, una nueva forma de entender la muerte se extendió por todo el mundo cristiano. En el tiempo de la Reconquista, la roca desnuda se convirtió en el punto final del viaje en el mundo terrenal y el kilómetro cero del trayecto hacia el más allá. Por seguridad, por preservar y también para marcar el territorio. Las tumbas excavadas en roca, hoy conocidas como necrópolis medievales, eran la mejor fórmula para despedir a los muertos y mantener vivo su recuerdo. Precisamente esa necesidad es la que hoy, más de 1000 años después, permite caminar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Asier, ¿son habituales las necrópolis en esta zona de Burgos? Pues afortunadamente sí, es una de las zonas más ricas en cuanto a este tipo de restos arqueológicos y quizás una de las zonas donde encontramos las mayores necrópolis de toda la península, ¿no? Las más conocidas quizás son las de Cuyacabras y Revenga, pero bueno, hay necrópolis en palacios muy importantes, en Castillo de la Reina, también las hay en Bilbiestre, en Regumiel por supuesto, Covaleda, Duruelo. Es un resto bastante frecuente, habla un poquillo de este primer poblamiento de la Alta Edad Media de esta zona de la Arlanza. ¿Cómo se explica que existan necrópolis aquí? Forma parte de un ritual extendido en esta época de la historia, que forma parte de una forma de entender también las inhumaciones y el cristianismo más arcaico, ¿no? de este momento, de esta primera Edad Media. La roca es un elemento duradero, es un elemento importante y en ellas se establecen pues, las inhumaciones. Yo creo que la pregunta más interesante es por qué hay tantas necrópolis quizás, ¿no? O tan numerosas. Quizás el ser un lugar de montaña, un lugar aislado, pues permitió vivir una continuidad de poblamiento que en otros lugares no. Y gracias a esto vemos hoy en día estas necrópolis excavadas en una roca blanda también que permite hacer este tipo de elementos.
Tradicionalmente se ha dicho que este tipo de yacimientos tienen su origen en torno al siglo IX y se extienden hasta el siglo XI. Todo esto está en revisión. Probablemente estemos ante lugares que tienen su origen en siglos anteriores, como el siglo VII, siglo VIII. Esa primera Edad Media en la que se establecen estos grupos cristianos en la zona. ¿Quiénes eran? ¿Eran pastores, agricultores, gente que huía? Esa es otra buena pregunta, ¿no? Porque siempre se ha pensado o bien en zona de repoblación. Sí que es cierto que si vemos una cierta continuidad de poblamiento, esta idea de la repoblación y del vacío demográfico de esta zona pues no parece muy creíble, y entonces pensamos más bien en una población local que sí pudo tener en algún momento algún aporte puntual de repobladores. Pensamos sí, evidentemente, en gente que vivía del pastoreo, el paisaje y el medio es más apto para la ganadería que para la agricultura. Aún así, probablemente hubo algún tipo de actividad también relacionada con la agricultura, eran capaces de desarrollar sus propias herramientas o incluso pues sus propios adornos o un comercio a escala local. ¿Qué retos supone una necrópolis? No ofrecen demasiados datos que se puedan medir. Normalmente no aparecen restos que puedas datar, hay que hacer más bien comparaciones de tipologías de tumbas. No tenemos una datación concreta de todas las tumbas, siempre hablamos de una variante de siglos que claro, realmente son muchos siglos. Otro es la carencia de restos normalmente asociados a estas tumbas. Aunque se estén encontrando poblados asociados y demás, la cantidad de restos encontrados pues nos dicen muy poquito, porque realmente se trata de poblaciones muy pobres de las que no tenemos prácticamente documentación escrita. El Alto Arlanza, en el suroeste de la provincia de Burgos, es uno de los mejores conjuntos arqueológicos de nuestra comunidad. Necrópolis como la de Cuyacabras, en Quintanar de la Sierra, o la del Castillo, en Palacios de la Sierra, se han convertido en modelo de este tipo de sobrecogedores enterramientos. Uno de los últimos en ser recuperado es el de la localidad de Regumiel de la Sierra. José, ¿dónde se encuentra Regumiel de la Sierra? Regumiel se encuentra al límite de la provincia de Soria, el último pueblo de la provincia de Burgos. Estamos aquí un poco retirados, ya ves qué paisaje tenemos alrededor nuestro, que es una cosa que casi no lo sabemos apreciar lo que tenemos, no le damos el valor que tiene en realidad. Tiene varias cosas que ofrecer, pues entre ello pues ya ves la necrópolis, las huellas de dinosaurios. ¿Es fácil en el siglo XXI poner recursos para estudiar el pasado de un pueblo, como hacéis vosotros? Pues fácil no es. A base de trabajo y de empeño, pues se va haciendo, pero fácil no es, porque ya sabes, en los tiempos que estamos. ¿Qué importancia tiene para un pueblo como Regumiel el recuperar una necrópolis o el recuperar huellas de dinosaurio? Pues hombre, pues tiene mucha importancia como otras cosas que hay. Una cosa que la tienes ahí abandonada, por recuperar algo de eso y poder seguir trabajando y sacarlo a la luz. Yo creo que el que esté en un ayuntamiento como Regumiel pues tiene que estar muy orgulloso de poder sacar todo eso a la luz. Y sobre todo que ha habido una persona del pueblo que ha sido la que ha encabezado todas esas investigaciones, ¿no? Sí, hombre, pues muy importante, porque si esa persona a mí no me ayuda o no me insiste o no, pues seguramente esto igual se hubiera quedado como estaba. Pues, pero hay que darle las gracias a Asier, que se ha comprometido él en su pueblo a hacer lo que hizo. A mí me ha ayudado personalmente mucho. ¿Regumiel aún tiene muchos secretos que descubrir? No sé si tiene muchos, pero algunos seguro que tiene. Y lo veremos no tardando mucho posiblemente, si tenemos suerte. Hace exactamente un año, la iglesia de San Adrián presentaba este aspecto. Bajo ella se intuía lo que parecía una necrópolis medieval, pero las obras del templo, una escalera de cemento y el abandono habían borrado su huella. ¿Cómo era realmente aquel cementerio? ¿Era posible recuperarlo? El historiador Asier Pascual llegó hace medio año hasta aquí dispuesto a dar con las respuestas. Asier, con la cantidad de necrópolis que hay en el Alto Arlanza, ¿por qué trabajar en esta?
Creíamos que esta era la gran olvidada de todas las necrópolis. Fue excavada al igual que las demás a principios de los 70. No se sabe gran cosa de esta excavación. Se trata de una de las necrópolis más numerosas y sin embargo se encontraba en una falta de atención total. Es un aporte importante para la economía de la zona, que puede ser una alternativa en cuanto a la oferta turística de Regumiel, ¿no? Para completar la que ya existía en Huellas de Dinosaurio. Esta necrópolis estaba especialmente abandonada desde el punto de vista científico y de investigación, por supuesto. Ha sufrido pues, varias agresiones. Tiene la ventaja de estar en el centro urbano, pero tiene la desventaja de que también el pueblo ha crecido sobre la necrópolis. Incluso la iglesia se ha comido parte de esta necrópolis. Fue en los años 60 donde se comenzó a hacer una escalera tallando sobre la propia roca, que aún deja ver el fondo de las tumbas, ya que son bastante profundas, pero luego digamos que la mayor agresión llegó en el año 83, cuando se realizó una escalera de hormigón para dar un mejor acceso, en teoría, a la iglesia. ¿Qué pasó? Que se hizo una escalera desproporcionada y con hormigón que tapó gran parte de la necrópolis, y además se hizo un paso que no existía por aquí. Cuando tú llegaste aquí, ¿qué te encontraste? Estaba totalmente cubierta por vegetación, desechos, forma parte de este sustrato superficial que tapaba y no dejaba ver las tumbas, ¿no? ¿Cómo se puede explicar que un lugar sagrado para unas personas quede en el olvido para otras? Quizás lo que hay es una desconexión con este periodo y una desconexión con este tipo de ritual. Este es un cementerio que se dejó de usar en un momento en concreto y pasó a enterrarse a la gente en tierra. Hay un desuso, hay unas nuevas formas de rituales, ya no se entierra a la gente de la misma manera, las misas ya no son iguales. Todo va evolucionando y también se buscan formas de enterrar mucho más fáciles. El trabajo que requiere hacer una tumba en roca, y además una tumba con cierta delicadeza, guardando unas formas y unos detalles, pues al fin y al cabo es un esfuerzo muy grande. 1000 años después, Regumiel de la Sierra ha recuperado el que fuera uno de sus primeros cementerios, unos trabajos que no solamente van a permitir conservarlo, sino también reinterpretarlo. En 5 meses, los investigadores consiguieron recuperar más de 100 tumbas. La muerte volvía a la vida. Asier, tras vuestros trabajos, ¿cuáles son los datos que hay sobre esta necrópolis? Tenemos una de las mayores necrópolis de Europa, unas 135, 136, 137 tumbas, algunas de ellas parcialmente conservadas. Sabemos que existieron, lo que pasa que muchas veces pues, se encuentran ocupadas por la iglesia. Sabemos que esta necrópolis es más grande todavía, porque hay más tumbas dentro de la iglesia. Tenemos más variedad de tipología de tumbas en Revenga y en Collacabras que en Duruelo y Regumiel. Todas ellas, incluso las tumbas que parece que no tienen una cabeza determinada, tienen incluso el hueco para la cabeza esculpido dentro de la propia tumba. Tenemos una serie de tumbas, todas ellas antropomorfas. Hay diferencias de formas, ¿no? En tumbas que se le ven una cabeza con forma de herradura, a otras cabezas pues un poquito más amorfas. Además, sí que ha aparecido como algo peculiar una tumba doble de bebés. También destacar la gran variedad de tamaños, desde tumbas de bebés a tumbas de 2,10 metros de individuos realmente altos. Esa, por ejemplo, estaría cortada, ¿no? Claro, este es uno de los problemas a los que nos enfrentamos. Tumbas parcialmente conservadas, en este caso este gran canal de drenaje de la iglesia ha cortado por la mitad y se ve por una parte el cuerpo del individuo con los pies e incluso llega a marcar la zona de apoyo de la cabeza en ese lugar. La cabeza también parece que comparte una misma orientación. Como generalidades, se trata de tumbas que están orientadas al sol naciente, a pesar de que la cabeza está orientada hacia el oeste, ¿no? Digamos que por el tipo de ritual que se daba en su momento, pues se orientan de esta manera hacia lo que se supone que es el este. Y digo que se supone porque, claro, esta gente no disponía de una brújula que le marcase el este, entonces
en la necrópolis, lo cual nos ha parecido muy interesante porque más allá de la idea de todos están orientados hacia un mismo lugar y la que no está orientada es para aprovechar el espacio disponible, en Regumiel hay zonas donde vemos claramente espacio disponible y sin embargo se ha optado por otro tipo de orientación. Son disposiciones en función de la época del año en la que se han enterrado. Algo como el sol es lo que les ha orientado, y las variaciones en cuanto a orientaciones pues dependen de cómo salía o se ponía el sol en ese momento. La de Regumiel podría ser una más de las necrópolis que decoran la provincia de Burgos, desde Santa María de Tejuela hasta los restos cercanos al despoblado de Ochate. Pero algo sorprendente sucedió. Los saqueos han sido una práctica habitual que ha impedido a los historiadores y arqueólogos poder conocer en plenitud cómo eran en su origen este tipo de asentamientos. En Regumiel, por algún motivo, una tumba ha permanecido intacta hasta la última campaña de excavación. ¿Por qué no hay restos en este tipo de necrópolis? Es una pregunta difícil. En las necrópolis que se han sido excavadas no han aparecido restos, salvo alguna excepción como palacios. En principio, la acidez del terreno no permite conservar bien los restos óseos y al cabo de 1000 años es muy difícil encontrar un esqueleto. Además, el entierro de estos individuos con ajuar es algo bastante raro porque es una época muy pobre. No se entierran las pocas posesiones que tienes en vida para que queden desperdiciadas en la muerte. Y luego el caso de Regumiel es un poco peculiar. Se trata de una necrópolis que está dentro de un núcleo urbano que se ha mantenido con vida a lo largo de los siglos. Cuyacabra, Revenga, se trata de despoblados, de lugares que dejaron de existir como poblaciones. Los restos óseos que han salido, los más completos, corresponden a épocas de a partir de la Baja Edad Media, donde otros yacimientos ya están abandonados. Se aprovechan estas fosas que ya están excavadas, se retiran las tapas y se entierran con un ritual un pelín diferente, esta vez sí con ajuar, y esta vez no se usan tapas como estas que sí han aparecido, simplemente se tapan con tierra. Esa es la explicación de por qué en Regumiel han aparecido restos humanos tan bien conservados. Se trata de restos humanos asociados a la necrópolis, pero no necesariamente originales del momento en el que se excavaron las necrópolis. ¿Cómo eran estas tumbas en origen entonces? Todo esto forma parte de una labor colaborativa del común del pueblo. Cuando muere una persona es necesario darle una inhumación y en este caso se labran unas tumbas en la propia roca. Se mide al cuerpo, se marca con un puntero, se hace un boceto de la tumba y luego se empieza a excavar. Aquí en Regumiel hemos visto varias tumbas que se encuentran, digamos, abandonadas en el proceso de creación. Esta gente pues empezaba a excavar desde los pies a la cabeza. Se trata de un trabajo colaborativo en el que la destreza del escultor, ¿no? o del que trabajaba la piedra, el cantero, es importante en cuanto a las formas que podemos ver. En Regumiel hemos podido ver las marcas de las herramientas. Nos habla un poquillo, ¿no? de ese trabajo que llevaban a cabo, excavar una tumba a medida del difunto, de establecer unos canales de desagüe para que no se inunden y luego el proceso quizás más complicado y más desconocido, que es el colocar una tapa, muchas veces monolítica. Y esta era la imagen que debían tener estos cementerios. Lejos de ser anecdótico, pues es algo único porque hay muy poquitas tapas como estas. Y en este caso sí que nos están marcando un sepulcro original que no ha sido alterado en épocas posteriores. Esa no era la única sorpresa que guardaba Regumiel. Si las tumbas nos obligan a remontarnos 1000 años atrás, a escasos metros de la necrópolis, otros animales, hace 100 millones de años, también dejaron sus huellas sobre la roca. Este es uno de los pocos lugares donde existen pruebas de que el hombre y los dinosaurios compartieron un mismo espacio, aunque separados por millones de años. Asier, ¿qué relación guarda Regumiel de la Sierra con los dinosaurios?
Bueno, desde que se descubrieron estos yacimientos, el yacimiento del Frontal 1 y el del Frontal 2 en el año 86, ha sido el motivo por el cual se ha puesto a Regumiel un poquito en el mapa. Fue algo muy importante para el pueblo y además muy novedoso que vengan en los años 80 a decirte que había huellas de dinosaurio. Tuvo que cambiar la mentalidad del pueblo, ¿no? Porque a partir de entonces es bastante común estar en el pueblo y que te pregunten por las huellas de dinosaurio. En el año 92, gracias a una sección de Iberduero, se hace un vallado perimetral de este yacimiento y del otro y se hace una pequeña puesta en valor. Y en 2013 se hace un proyecto gracias a la Fundación Patrimonio, involucrando a gente del Museo de Salas y del colectivo arqueológico, y se hace pues esta puesta en valor en conjunto con el yacimiento de Mambrillas y con Costalomo en Salas de los Infantes. Este es uno de los yacimientos emblema del Cretácico en Burgos, en el cual encontramos varias huellas de un dinosaurio ornitópodo herbívoro grande, de gran tamaño, que anda a 4 patas. La consecuencia más importante que tuvo fue evidentemente la creación de un interés turístico en Regumiel que en su momento no había. Se trata de huellas muy poco profundas, realizadas por dinosaurios en las orillas y en las corrientes de un antiguo río de hace 120-125 millones de años, estamos hablando del Cretácico inferior. Por una parte, estos dinosaurios grandes herbívoros que van a 4 patas y luego pequeños carnívoros que van rodeando la escena. También tenemos una serie de marcas que nos están hablando de otra serie de animales, de invertebrados en este caso, que andaban por el fondo de estas arenas. El equipo dirigido por Asier aprovechó su investigación en la necrópolis para la limpieza de los yacimientos de ignitas Frontal 1 y Frontal 2. Y de nuevo, Regumiel reveló algo que tenía guardado desde hace mucho tiempo: huellas nuevas. Lo que nadie sospechaba es que Frontal 1 y Frontal 2 aún guardaban muchas más huellas. Más de un milenio de habitación humana en este lugar no había dado con cientos de huellas de dinosaurios, algunas microscópicas, otras mucho más claras. En ese preciso momento, la casualidad quiso que de nuevo necrópolis y dinosaurios volvieran a compartir espacio y tiempo. ¿Dónde nos encontramos ahora, Asier? Bueno, este es el yacimiento del Frontal 2, el yacimiento un poquito más olvidado de los dos yacimientos de huellas de dinosaurio, pero aún así es un BIC, es un bien de interés cultural, está altamente protegido y realmente necesitaba que le diésemos una vuelta, un repaso, un reestudio. Se conocían 2-3 rastros de dinosaurios herbívoros de gran tamaño, de tipo iguanodóntidos, que caminan con un paso lento. En este caso estamos viendo uno de los más interesantes, deja marca de arrastre de cola. Vemos una serie de canales en forma de S justo detrás de las huellas que nos está indicando el paso del animal y el arrastre de su cola. Hay muy poquitos registros en el mundo de arrastre de cola en huellas de dinosaurio y de este tipo de animal menos todavía. Vosotros decidisteis trabajar aquí y ¿qué apareció? Llevábamos tiempo viendo nuevas huellas más pequeñas, pueden ser dinosaurios de especies más gráciles o incluso crías de dinosaurios. Poco a poco empezaron a salir cientos de huellas y miles de huellas hasta encontrar esta pista de baile del Cretácico. Una superficie totalmente abarrotada de pisadas de dinosaurios terópodos, de pequeños carnívoros. Regumiel tiene muchas huellas de dinosaurio y más yacimientos todavía por descubrir. ¿Regumiel es un reto para los arqueólogos, para los historiadores? Es un punto interesante desde el punto de vista arqueológico y paleontológico, desde el punto de vista personal. Creemos que hay decenas de yacimientos de huellas muy interesantes, al igual que este. Creemos que son interesantes retirar el hormigón del acceso a la iglesia y la propia iglesia como estudio del mundo alto medieval. Todo esto tendría que estar también englobado en ideas de rutas en la zona, que puede complementar una oferta bastante interesante para el visitante.
dinosaurios y tumbas, rocas que son mudos testigos de la historia. Regumiel de la Sierra tiene bajo su superficie un tesoro en forma de recuerdos, algunos relacionados con el lado más salvaje de la naturaleza y otros con el lado más profundo del ser humano. Difícil de localizar, complicado de datar, imposible de comprender. Un verdadero reto para los arqueólogos, historiadores, investigadores o para cualquier persona que patee la península ibérica en busca del conocido como arte parietal al aire libre. Arte que fue creado hace más de 10.000 años a la vista de todos, en complicidad con la luz. Siegaverde es el máximo exponente de este arte conocido como arte de la luz. Hasta hace relativamente poco tiempo, la creencia más extendida defendía que el arte rupestre se realizaba en el interior de cuevas. Algunas investigaciones aseguran que en origen probablemente hubo mucho más arte al aire libre que cavernario, pero que al estar a la intemperie ha desaparecido. Jesús, ¿qué es el arte parietal? El arte parietal es el que se realiza en las paredes de cuevas, de refugios, de abrigos y en estas rocas. Estamos hablando de un arte del Paleolítico Superior. ¿Aproximadamente en año? 15.000 a.C. ¿Este arte no era solo en cuevas? No, desde que se descubrió Foscoa, Siegaverde en Salamanca, que fue en el año 1989, y en el año 1992 fue Domingo García. Los especialistas se estaban centrando en que este arte esquemático se estaba dando solamente en santuarios, en cuevas, y no en estaciones, como son todas las que están al aire libre. Pero estos tres descubrimientos hacen que se replanteen pues, muchas teorías que en su momento existían y que hoy pues, prácticamente están aceptados como enclaves donde existe arte del Paleolítico Superior. ¿Qué características tienen esos enclaves? Si vamos a Siegaverde vemos que está al lado del río, aquí no. Aquí estamos en el punto más alto de toda esta zona. Desde aquí pues el paisaje que se divisa desde el sistema central que lo tenemos aquí al sur hasta los altos donde podemos ver el castillo de Íscar o podemos ver Cuéllar. ¿Es un arte fácil de reconocer? No, porque en el caso que nos encontramos cuando estamos hablando de piqueteados es más fácil de verlo, pero cuando estamos hablando de incisión pues resulta bastante más dificultoso el verlo, porque los trazos no llegan en algunos casos al milímetro de espesor ni de profundidad. Y las figuras no son figuras grandes como estas, son figuras que pueden tener como mucho 10 centímetros, como mucho. ¿Cómo sé yo que esto es una figura y no es una raspadura natural de la roca? Porque está inserta, ya forma parte de la propia roca. Y además, si fuera natural, al ser pizarras, la foliación va horizontal, entonces los trazos que son verticales, salvo que sean fisuras, como esta es una fisura, y esto es un trazo. ¿Es un arte que juega con la luz? No lo sé. Yo creo que es necesaria la luz para verlo, pero jugar con la luz, no sé, sería arriesgar mucho. Al sur de Domingo García se encuentra el Cerro de San Isidro, un pequeño promontorio aislado que durante mucho tiempo era lugar de peregrinación para los vecinos de la zona.
Ahora, los restos de esta antigua ermita han dado paso a unas huellas que fueron marcadas en este lugar hace muchísimo más tiempo. Jesús, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Estamos en el cerro de San Isidro, en Domingo García, en la zona oeste, la carretera de Segovia-Arévalo hasta llegar a Santa María de Nieva, y luego desde Santa María de Nieva se puede localizar a través de las ruinas de la ermita de San Isidro. Y si venimos por la autovía de Pinares, nos desviamos en Carbonero el Mayor, pasamos por Bernardos, Miguel Áñez y lo mismo. Vemos la ermita y ese es el punto de llegada. ¿Este cerro qué ha supuesto para esta comarca? Ha sido un elemento importante, lo que pasa es que quizás no se ha sabido rentabilizar suficientemente. No solamente desde el punto de vista científico, sino también como un recurso más de turismo cultural. Lo que tenemos aquí es el yacimiento con presencia humana prácticamente continuada hasta ahora mismo, ¿no? Hay 58 afloramientos y en estos 58 afloramientos es donde vamos a descubrir los grabados de las diferentes épocas. Desde el Paleolítico Superior, hablamos del 15.000 a.C., hasta los grafitis hechos por algún gamberro en los últimos meses. Sí se ven perfectamente los grabados del pospaleolítico, pero los grabados del paleolítico, si no se viene con alguien, no son sencillos. La presencia humana aquí también lo vemos con el único resto de construcción que hay, que es la antigua ermita de San Isidro. Del siglo XI, la curiosidad son los 17 enterramientos antropomórficos que encontramos alrededor de la ermita en las vertientes sur, en la este y en la norte. Es decir, que este cerro ha sido siempre un lugar habitado, o al menos con presencia humana. Por lo menos las representaciones gráficas que vemos en los diferentes afloramientos así nos lo demuestran. San Isidro es una estación rupestre al aire libre. Los primeros grabados se realizaron en el Paleolítico. La edad del bronce y del hierro supusieron el minuto cero. Después, grabados prerromanos, medievales y modernos han transformado el paisaje. Aunque los primeros estudios se realizaron a finales de los años 20 del siglo pasado, no fue hasta comienzos de los años 90 cuando Ripoll y Municio realizaron el gran estudio sobre los grabados de Domingo García. Jesús, ¿qué es exactamente el yacimiento de Domingo García? Es una estación donde encontramos grabados datados en el Paleolítico Superior, estamos hablando aproximadamente del 15.000 a.C., y con posteriores grabados que ya cogen época, como dicen los investigadores, pospaleolítica y actuales con grafitis. Los más modernos, pues bueno, la última gamberrada pues es de hace menos de un año. ¿Qué extensión tiene Domingo García? Son 12 kilómetros aproximadamente por 1,5 de ancho. El yacimiento de Domingo García no es específicamente de Domingo García, es todo el macizo, porque en el término municipal de Domingo García encontramos dos, en el que estamos ahora mismo, que es el Cerro de San Isidro, que tiene el nombre por la advocación de las ruinas de la antigua ermita de San Isidro, y luego está la zona de canteras. Luego tenemos más en Ortigosa, en total son 7, en Ortigosa, Miguel Áñez, Bernardos, e incluso atraviesa el Eresma y va hacia la zona del Rubio en Carbonero. A grandes rasgos, ¿qué es lo que se puede encontrar aquí? Aquí vamos a encontrar en la época paleolítica grabados con representaciones de animales. En total, todo el conjunto que he hablado de las 7 puntos donde encontramos como estación, y llamamos estación porque es al aire libre, si fuera en cueva estaríamos hablando de santuario, encontramos 115 grabados.
La mayor concentración están aquí en el Cerro de San Isidro, que son 57. De esos 57, 14 son trazos. Los 43 restantes son figuras predominando los équidos, donde hay 29 caballos. Vamos a ver también 9 cérvidos, 7 bóvidos y 4 caprinos. Son animales de dehesa. Si vemos el paraje que nos rodea en estos momentos, son tierras de secano. Por la época en la que fueron, el terreno no era el que vemos ahora, no se cultivaba, no había agricultura tal como la conocemos. ¿Cuándo se comenzó a investigar aquí en Domingo García? La investigación se inicia en el año 1992, con ocasión de una fotografía que la antigua alcaldesa de Domingo García le dio un profesor de Santa María de Nieva de este grabado. Vinieron a ver este grabado y se dieron cuenta que este grabado pues era moderno porque está hecho con un buril, no es un trazo de incisión como los del Paleolítico. Salió el sol en aquel momento y encontramos que aquí aparecen los primeros trazos. Hay aquí, con estos elementos es cuando empieza la investigación, que se lleva a cabo todo el invierno del 92 y en el año 1993. Participa el arqueólogo de la Junta de Castilla y León aquí en Segovia, Luciano Municio, y el profesor Ripoll de la UNED. Había una referencia del caballo de estilo paleolítico, de la Roca 12, que es el caballo emblemático que está punteado. A partir de ese momento empieza la investigación y nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar divulgarlo. Cuando aquí viene alguien, ve y dice, pues si estos son rocas, solo hay piedras, no hay otra cosa. Bueno, pero estas piedras tienen cosas interesantes. La datación es la gran barrera en Domingo García. Los grabados parecen aislados y descontextualizados. No existen evidencias de un poblado, ni tampoco han aparecido restos arqueológicos que lo vinculen a un determinado periodo histórico. El soporte, la técnica y la temática son las únicas pistas que los hombres del pasado dejaron aquí. Jesús, ¿en qué soporte se encuentran todos estos grabados? Estos están en afloramientos de pizarras y esquistos. Cuando se formó todo el macizo de Domingo García, que es de la misma época que el Sistema Central, se formaron este tipo de afloramientos. Entonces es en estas fracturas verticales donde se hacen las representaciones. Es una roca con un coeficiente de resistencia mecánica importante. Son metamórficas, es del mismo tipo que el granito. Estas representaciones no son paleolíticas, ¿no? No, todos los grabados que vemos en esta roca tenemos unas figuras que es del pospaleolítico escenográfico, representan una escena bélica. Este grupo que aquí parece que es como un índalo con unos destellos, con una espada, y luego vemos a otro guerrero con un escudo y otra espada. Son representaciones del pospaleolítico. El pospaleolítico estamos hablando desde el neolítico hasta siglos XVIII, XIX. Cuando vemos esta figura que está aislada totalmente, son figuras esquemáticas. Hay muchas representaciones de jinetes. Curiosamente, aparecen siempre grabadas las piernas del jinete junto a las extremidades de la montura. Salvo en este caso concreto de aquí, que no es el único que no ocurre esa circunstancia. Casi todas las figuras que se representan, en todas aparecen figuras del hombre, porque se ve el elemento fálico como una de las características datadas en el Neolítico, hacia el 3000 más o menos. ¿Se sabe cómo era la técnica de ejecución? La técnica en este caso es una técnica donde vacían la figura, lo van picando, hacen la forma, es decir, no hacen el contorno. Ese vaciado, lo que ha ocurrido con el tiempo es que se ha llenado de una pátina. En algunos casos aparecen hasta colonias de líquenes. Depende del color de la pátina, nos da, por ejemplo, la antigüedad. Si hacemos una comparativa entre la pátina que tiene esta figura y la que tiene este grafit, vemos
que este color es un color más amarillento, es un grabado más moderno. Cuanto más oscura es la pátina, más antigüedad. Has hablado de grabado paleolítico. ¿Podríamos acercarnos a conocer cómo era aquella técnica? Sí. ¿Vamos por allí? Sí. Según los estudios más completos, 4 de cada 10 figuras de Domingo García son caballos. Esta sobrerepresentación podría indicar que este animal estaría cargado de un poder simbólico extraordinario. Probablemente para los primitivos artistas suponía algo trascendente. ¿El qué? Esa es la gran pregunta, cuya respuesta podría estar en el gran caballo de Domingo García, el símbolo de la estación rupestre. De nuevo el caballo protagonista. Sí, el caballo es la figura más representativa. De hecho, el inicio de visita siempre lo hacemos en la Roca 12, donde aparece el caballo que primero se estudió en la década de los años 20 del siglo pasado. Se describe este caballo que está piqueteado, ya es también del Paleolítico Superior. Vemos perfectamente, si empezamos por la cabeza, la quijada, llega aquí, las orejitas, el ojo, la línea de la crinera, en la doble línea de crinera, la línea cérvico-dorsal, y luego aquí vemos la colita, las extremidades posteriores, la línea ventral y las extremidades anteriores. En algunas zonas da la impresión de que hubiera sido previamente hecho con técnica de incisión y luego sobre la línea de incisión hubieran piqueteado. Y esto no se puede falsear, porque esto se nota que está erosionado y que no es de hace 2 días. El piqueteado, es como se ve, son impactos aislados que van siguiendo una línea. Nosotros dibujamos un trazo y cogiéramos un punzón y fuéramos piqueteando siguiendo esa línea que hemos dibujado. Pues aquí, en vez de ser un punzón con una piedra, se va haciendo todos estos impactos. Y en el caballo de este panel, ¿cuál es el otro que nos encontramos? En este panel, este otro caballo que tenemos aquí, que es también con la técnica de impacto. Son los dos que tenemos. Y en cambio, con técnica de incisión, este bóvido que se ve con dificultad, como suele ocurrir para muchos de estos grabados. ¿Por qué? Porque son trazos que no llegan apenas al milímetro. Es importantísimo la luz. Ahora mismo que la luz es mucho más potente, no hay nubes, vemos perfectamente ya diferenciada la cuerna de este bóvido. Una cuerna que hace una forma de S. Según las últimas teorías, el yacimiento de Domingo García es en realidad un acto cultural, no una representación del entorno, ya que en ningún grabado aparece representado el paisaje tal y como sucede en las pinturas de Balonsadero. Aquí, los animales están aislados, separados, sin relación aparente. Está claro que quienes los ejecutaron estaban vinculados a la naturaleza, pero ¿de qué manera? ¿Quiénes podían ser esas personas? Extracción, expolio, erosión. Es un verdadero milagro que estos grabados de Domingo García hayan superado el paso del tiempo y sobre todo a la mano del hombre. Una buena parte de los yacimientos de arte rupestre al aire libre han desaparecido, pero quizá la orientación de los de Domingo García sirva para explicar su supervivencia. En esta roca, que vemos que está prácticamente toda erosionada, tenemos aquí una parte que está pulimentada y aquí encontramos en este trazo el protomos de un onagro, un asno salvaje. Es una quijada muy pronunciada, vemos el belfo acabado en pico de pato, sube en una línea continua hasta la primera orejita, el inicio de la línea cervical y de la línea de pecho. La técnica es completamente diferente a los grabados del pospaleolítico. En el paleolítico lo que se hace es grabar el contorno. Tiene unos convencionalismos estéticos que le asignan una determinada época, el arte antiguo del tercero y el cuarto. ¿Todos los grabados tienen la misma orientación?
casi todos. Mayoritariamente tienen orientación en el Cerro de San Isidro sur-sureste. Tenemos uno que es la Cabra, que ese sí tiene orientación oeste totalmente. No está en una superficie plana, sino que ya vemos que hay un pequeño abocinamiento. ¿Hay alguna teoría de por qué están orientados a esas orientaciones que son más cálidas? Yo las desconozco, son suposiciones, porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué estas representaciones de animales y luego de figuras humanas? ¿Qué tenía este cerro? ¿Qué tiene? Por ejemplo, la profesora Lucas dijo en su momento que posiblemente esta era una zona de culto y aquí se venía y se hacía este tipo de representaciones. Cuando viene la gente ve las figuras y les da diferentes interpretaciones. El arqueólogo de Perth escribió que a falta de monumentos hay que contentarse con las cenizas y a falta de los hombres con las huellas que dejaron a su paso. Domingo García está repleto de rastros realizados por seres humanos como nosotros en apariencia, pero completamente diferentes en esencia. Un alma que intentamos capturar, pero que probablemente nunca alcancemos.